La noche en que Yurena volvió a escuchar su nombre coreado por una multitud, sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo como una vieja cinta de casete rebobinándose a toda velocidad, devolviéndola a un pasado que nunca se fue del todo, un pasado hecho de luces de plató, canciones pegadizas, miradas incrédulas, aplausos inesperados y una historia que, contra todo pronóstico, había resistido el paso de los años con la misma intensidad que la primera vez. Porque hablar de Yurena no es simplemente hablar de una cantante o de un personaje televisivo. Hablar de Yurena es hablar de una época entera de la televisión española, de un fenómeno social que nadie vio venir y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la cultura popular del país. Es hablar de una mujer que, con su voz particular, su estética inconfundible y una determinación de hierro, logró algo que parecía imposible: permanecer en la memoria colectiva durante décadas. Pero para entender realmente quién es Yurena, hay que viajar muy atrás, mucho antes de que las cámaras la buscaran, antes de que los focos iluminaran su rostro y antes incluso de que su nombre resonara en cada rincón de España. En aquellos primeros años, su vida era la de una mujer que soñaba con la música como tantos otros, con la diferencia de que ella nunca dejó de creer que ese sueño podía hacerse realidad. Mientras muchas personas guardan sus ilusiones en un cajón cuando el mundo les dice que no es posible, Yurena hizo exactamente lo contrario. Decidió abrir ese cajón de par en par y mostrar sus sueños sin miedo. Ese gesto, aparentemente sencillo, terminaría cambiándolo todo. Porque cuando su primera canción comenzó a sonar en televisión, ocurrió algo que nadie había previsto. Algunos se sorprendieron. Otros se rieron. Muchos no sabían exactamente qué pensar. Pero lo que nadie pudo negar fue que aquella canción se quedó en la cabeza de millones de personas. De repente, Yurena estaba en todas partes. Los programas de televisión querían entrevistarla. Las revistas hablaban de ella. Las radios comentaban su música. Y el público, dividido entre la curiosidad, la sorpresa y el entusiasmo, no podía dejar de hablar de aquella artista que parecía haber surgido de la nada. Lo que estaba ocurriendo no era solo un fenómeno musical. Era un fenómeno cultural. España, en aquellos años, vivía una etapa televisiva muy particular. Los programas del corazón, los debates sobre personajes públicos y los espectáculos de entretenimiento estaban en pleno auge. En ese contexto, Yurena apareció como una figura imposible de ignorar. Cada aparición suya generaba conversación. Había quienes la defendían con pasión, quienes criticaban su estilo sin reservas y quienes simplemente observaban fascinados el espectáculo mediático que se estaba formando alrededor de su figura. Pero mientras todo eso sucedía, Yurena seguía adelante con una idea muy clara: cantar. Puede parecer algo simple, pero en medio de la tormenta mediática que la rodeaba, mantenerse fiel a esa idea era una prueba de carácter enorme. Porque no era fácil soportar las críticas, las burlas y las dudas constantes de quienes pensaban que su éxito sería pasajero. Sin embargo, el tiempo empezó a demostrar algo inesperado. Lejos de desaparecer, Yurena se convirtió en un símbolo de resistencia dentro del mundo del espectáculo. Con cada año que pasaba, su historia se transformaba en algo más grande que una simple carrera musical. Era la historia de alguien que había decidido no rendirse. En muchos sentidos, su trayectoria refleja la evolución de la propia televisión española. Desde los programas más polémicos hasta los formatos más nostálgicos, Yurena ha sido testigo directo de cómo el entretenimiento ha cambiado con el paso del tiempo. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Momentos en los que parecía que la atención mediática se apagaba, momentos en los que los focos se dirigían hacia otras historias, otros rostros, otras polémicas. Pero incluso en esos periodos de silencio relativo, el nombre de Yurena seguía flotando en la memoria del público. Porque hay personajes que, de alguna manera, quedan grabados para siempre. Yurena es uno de ellos. Quizás sea por la autenticidad con la que siempre se ha mostrado. Quizás sea por la valentía de seguir adelante incluso cuando el mundo parecía estar riéndose. O quizás sea simplemente porque su historia representa algo que muchas personas reconocen:
La lucha por ser uno mismo. Con el paso de los años, algo curioso comenzó a suceder. Aquellas canciones que en su momento habían sido motivo de sorpresa o de polémica empezaron a convertirse en piezas de nostalgia. La gente las recordaba en fiestas, en reuniones entre amigos, en conversaciones sobre los años dorados de la televisión. Y así, casi sin que nadie se diera cuenta, Llurena volvió a ocupar un lugar especial en la cultura popular. No como una curiosidad pasajera, sino como un icono de una época. Las nuevas generaciones, que no habían vivido el fenómeno original, comenzaron a descubrir su música a través de Internet. Las redes sociales, los vídeos virales y las recopilaciones nostálgicas trajeron de vuelta momentos que muchos creían olvidados. Y de repente, otra vez, Llurena estaba siendo escuchada. No exactamente de la misma manera que antes, pero con una nueva perspectiva, con el cariño que solo el paso del tiempo puede otorgar. En entrevistas recientes, Llurena ha hablado muchas veces de lo que significó para ella vivir aquel torbellino mediático. Ha recordado los momentos de alegría, pero también los de incertidumbre. Porque detrás del personaje televisivo siempre hubo una persona real, con emociones reales, enfrentándose a una situación que pocos podrían imaginar. Ser famoso de la noche a la mañana puede parecer un sueño, pero también puede convertirse en una experiencia abrumadora. Las expectativas, las críticas, la presión constante, todo eso forma parte de una realidad que muchas veces el público no ve. Llurena tuvo que aprender a navegar ese mundo mientras intentaba proteger su propia identidad. No siempre fue fácil. Hubo momentos en los que la exposición mediática resultó agotadora. Momentos en los que las opiniones de los demás parecían pesar demasiado. Pero incluso entonces, había algo dentro de ella que seguía empujándola hacia adelante. Una convicción profunda de que su historia no había terminado. Y tenía razón. Porque con el paso del tiempo, su figura empezó a ser reinterpretada. Aquello que en su momento había sido objeto de debate comenzó a verse desde una nueva perspectiva, la de una mujer que, a pesar de todo, había seguido defendiendo su lugar en el mundo del espectáculo. Esa reinterpretación cambió muchas cosas. El público empezó a verla con más empatía, con más respeto. Incluso quienes en su momento habían sido críticos comenzaron a reconocer que su perseverancia era digna de admiración. En un mundo donde muchas carreras artísticas duran apenas unos años, Llurena había logrado algo extraordinario: mantenerse presente durante décadas. Y lo había hecho siendo fiel a sí misma. Quizá por eso, cada vez que aparece en televisión o en un escenario, hay algo especial en el ambiente. No es solo nostalgia. Es también una especie de reconocimiento colectivo. El reconocimiento de que su historia forma parte de la historia de todos. Porque, de alguna manera, cada persona que vivió aquella época recuerda dónde estaba cuando escuchó por primera vez su música. Recuerda las conversaciones, las risas, las discusiones sobre si aquello era genial o incomprensible. Y en ese recuerdo compartido se encuentra el verdadero legado de Llurena. Un legado que no se mide solo en discos vendidos o en minutos de televisión, sino en la huella emocional que dejó en millones de personas. Hoy, cuando se mira hacia atrás y se observa todo el camino recorrido, resulta imposible negar que su historia es única. Una historia hecha de valentía, de polémica, de resistencia y, sobre todo, de autenticidad. Porque al final, más allá de los focos y de las cámaras, lo que permanece es la esencia de quien decidió seguir adelante cuando muchos pensaban que no lo lograría. Y esa esencia es la que sigue brillando cada vez que alguien pronuncia su nombre. Llurena. Un nombre que, contra todo pronóstico, se convirtió en parte de la memoria colectiva de un país entero, demostrando que a veces los caminos más inesperados son los que dejan las huellas más profundas. Y cuando parecía que todo ya había sido contado, cuando muchos pensaban que la historia de Llurena pertenecía únicamente a los recuerdos de principios de los años 2000, ocurrió algo curioso. El tiempo empezó a hacer su propio trabajo, ese trabajo silencioso que transforma lo que antes era polémica en nostalgia,
lo que antes era burla en cariño, y lo que antes era incomprensión en respeto. Porque el tiempo, a diferencia de los titulares, tiene una forma muy particular de ordenar las cosas. Las generaciones cambian. Las modas pasan. Los programas de televisión que en su momento parecían eternos desaparecen sin dejar rastro. Pero algunas historias sobreviven. Y cuando sobreviven, lo hacen de una forma distinta. Se convierten en leyenda. La historia de Llurena comenzó a adquirir precisamente ese tono. Muchos jóvenes que apenas eran niños cuando su música sonaba en televisión comenzaron a descubrirla años después en Internet. Encontraban vídeos antiguos, actuaciones en platós, entrevistas que parecían sacadas de otra era. Y lo que para sus padres había sido un fenómeno mediático lleno de controversias, para ellos era algo completamente distinto, un icono pop inesperado. Era fascinante ver cómo algo que en su momento había generado tantas discusiones ahora se veía con una mezcla de sorpresa y admiración. Porque si había algo que nadie podía negar era que Llurena había sido auténtica. En un mundo del espectáculo donde muchas carreras se construyen cuidadosamente a partir de estrategias de marketing, ella había llegado sin filtros, sin manuales, sin cálculos. Había aparecido simplemente siendo ella misma. Y eso, aunque en su momento provocó reacciones muy intensas, con el tiempo se transformó en uno de sus mayores valores. La autenticidad tiene una cualidad extraña. A veces tarda años en ser apreciada. Pero cuando finalmente se reconoce, se convierte en algo muy poderoso. Las redes sociales jugaron un papel inesperado en ese redescubrimiento. Fragmentos de actuaciones, clips de programas antiguos, momentos que habían quedado archivados en la memoria televisiva empezaron a circular otra vez. Personas que nunca habían visto aquellos programas comenzaron a compartirlos, comentarlos, analizarlos. Y en medio de todo eso, el nombre de Llurena volvió a sonar. No con el mismo ruido mediático de antes, pero sí con una presencia constante, como una melodía que vuelve una y otra vez. Era curioso observar cómo la percepción pública había cambiado. Donde antes había ironía, ahora había complicidad. Donde antes había incredulidad, ahora había curiosidad genuina. Algunas personas empezaron a preguntarse algo que en su momento casi nadie había considerado, ¿y si toda aquella historia había sido más compleja de lo que parecía? Porque detrás del personaje televisivo siempre había existido una mujer real, enfrentándose a un sistema mediático que a menudo era implacable. La televisión de aquellos años era un escenario intenso, lleno de confrontaciones, debates y personajes que vivían bajo una presión constante. Muchos de los que aparecían en pantalla desaparecían tan rápido como habían llegado. Pero Llurena había resistido. No porque el camino hubiera sido fácil, sino precisamente porque había aprendido a soportar las dificultades. En entrevistas posteriores, cuando hablaba de aquellos años, se notaba una mezcla de emociones, gratitud por las oportunidades que había tenido, pero también una conciencia clara de lo duro que había sido vivir bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Porque cuando millones de personas opinan sobre ti, cada gesto, cada palabra, cada decisión puede convertirse en motivo de debate. No todo el mundo está preparado para soportar algo así. Y sin embargo, ella lo hizo. Quizá esa es una de las razones por las que su figura empezó a generar más respeto con el paso del tiempo. Muchas personas comenzaron a ver su historia desde una perspectiva diferente. Ya no era simplemente el fenómeno mediático que había llenado horas de televisión. Era la historia de alguien que había tenido el coraje de exponerse al mundo sin esconderse. Y eso, en retrospectiva, resulta impresionante. Mientras tanto, la industria del entretenimiento continuaba cambiando. Los programas de televisión evolucionaban, las plataformas digitales transformaban la manera en que el público consumía contenido,
y las nuevas generaciones de artistas aparecían con estilos completamente distintos. Pero incluso en ese panorama tan diferente, la historia de Llurena seguía teniendo algo especial, porque representaba una época en la que la televisión era un espacio donde podían ocurrir cosas imprevisibles. Una época en la que un personaje desconocido podía aparecer de repente y convertirse en el centro de todas las conversaciones del país. Hoy en día, con la fragmentación del público y la diversidad de plataformas, fenómenos así son mucho más raros. Quizá por eso la gente sigue recordando aquella etapa con tanta intensidad. Era un momento en el que millones de personas veían los mismos programas, comentaban las mismas historias, compartían las mismas sorpresas. Y en medio de todo eso, Llurena había sido una protagonista inesperada. Con el paso de los años, ella misma empezó a mirar su trayectoria con una cierta distancia. No como alguien atrapado en el pasado, sino como alguien que había atravesado una experiencia extraordinaria. A veces hablaba de aquellos momentos con humor, otras veces con reflexión, pero siempre con una claridad que solo llega cuando uno ha tenido tiempo suficiente para comprender lo que realmente ocurrió. Porque la fama puede ser efímera, pero las experiencias que deja detrás pueden durar toda la vida. Llurena había vivido momentos que muchas personas solo pueden imaginar. Escenarios llenos, entrevistas constantes, titulares que la mencionaban día tras día. Pero también había vivido los momentos silenciosos que vienen después, cuando la atención mediática se desplaza hacia otras historias. Esa transición no siempre es fácil para quienes han conocido la fama. Sin embargo, ella logró encontrar su propio equilibrio. Siguió vinculada al mundo del espectáculo, participó en nuevos proyectos, volvió a cantar en diferentes contextos. Y cada vez que aparecía en un escenario o en una pantalla, había algo familiar en su presencia. Como si el público, de alguna manera, sintiera que estaba reencontrándose con una parte de su propio pasado. Porque eso es lo que ocurre con ciertos personajes públicos. Terminan formando parte de la memoria colectiva. No importa cuántos años pasen. Siempre hay alguien que recuerda. Siempre hay alguien que vuelve a escuchar una canción, a ver un vídeo antiguo, a contar una anécdota. Y cuando eso sucede, la historia continúa. Hoy, cuando se habla de Llurena, ya no se hace únicamente desde la perspectiva de la polémica o la sorpresa. Se habla también desde el reconocimiento de que su trayectoria es un capítulo singular dentro de la cultura popular española. Un capítulo que mezcla música, televisión, emoción y una dosis considerable de imprevisibilidad. Porque si algo define su historia es precisamente eso, lo inesperado. Nadie habría podido predecir lo que ocurrió cuando apareció por primera vez en televisión. Nadie habría imaginado que décadas después su nombre seguiría siendo recordado. Pero así fue. Y quizá esa sea la verdadera lección de todo esto. Que a veces las historias más duraderas no son las que se diseñan cuidadosamente desde el principio, sino las que nacen de la pasión, de la determinación y de una voluntad firme de seguir adelante. Llurena representa exactamente eso. Una historia que comenzó como un fenómeno mediático, que atravesó momentos de controversia, que resistió el paso del tiempo y que finalmente se convirtió en algo mucho más profundo, una parte inolvidable de la memoria cultural de todo un país. Y mientras exista alguien que recuerde aquellas canciones,